3 meses después de celebrar la fiesta de jubilación de mi esposo, me senté frente a nuestro contador observando cómo su expresión pasaba de confusión a horror. Sara, hay un problema con los documentos de planificación patrimonial que Robert firmó el año pasado. Tu hijo ha estado redirigiendo sistemáticamente fondos de sus cuentas conjuntas desde el diagnóstico de tu esposo. Los papeles temblaban en mis manos cuando me di cuenta de que John no nos había estado ayudando a prepararnos para la jubilación. Había estado preparándose para heredar todo mientras aún estábamos vivos. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y presiona el botón de me gusta y suscríbete. Déjame explicarte cómo una celebración se convirtió en una investigación. Todo comenzó en la cena de jubilación de Robert, en un restaurante de carnes en el centro de Chicago, rodeado de colegas de su firma de ingeniería que habían trabajado junto a él durante 30 años. John había organizado todo, desde el lugar hasta los discursos, y me había conmovido lo atento que parecía. Robert tenía 68 años, finalmente dejando el trabajo de consultoría que había definido su vida adulta. Habíamos planeado este momento durante años. Viajar, tiempo con los nietos, la libertad de despertar sin alarma. John se paró en el podio esa noche, con la copa en alto, hablando de la dedicación y el sacrificio de su padre. Cómo Robert había trabajado los fines de semana para mantener a nuestra familia. Cómo le había enseñado a John el valor de planificar con anticipación, de ser responsable con el dinero. Mi maravilloso padre siempre decía que la preparación adecuada hace todo posible, anunció John, su voz cargada de emoción. Gracias a su guía, he podido ayudarle a él y a mamá a prepararse para este próximo capítulo. Todos aplaudieron. Ashley resplandecía desde su asiento junto a los gemelos. Incluso Robert tenía lágrimas en los ojos. Pensé que era orgullo. Ahora sé que era algo más. Tal vez ya sospechaba que algo andaba mal, pero no quería creerlo. Los problemas comenzaron pequeños. Una semana después de la fiesta de jubilación, intenté transferir dinero de nuestra cuenta de ahorros para pagar un crucero que Robert y yo habíamos reservado. La transacción fue rechazada. Llamé al banco, asumiendo que era un error informático. La señora Mitchell, ese account fue cerrado hace 2 meses, dijo el representante. Eso es imposible. Usamos esa cuenta regularmente. Según nuestros registros, el titular de la cuenta, su esposo Robert Mitchell, solicitó el cierre y transfirió el saldo a otra institución. Cuando le pregunté a Robert sobre eso esa noche, se veía genuinamente confundido. Yo no cerré nada. Tal vez ha habido un error. Llama a John. Él ha estado ayudando a organizar todo para la jubilación. Esa debió haber sido mi primera advertencia. ¿Por qué Robert delegaría inmediatamente en John algo sobre nuestras propias cuentas? Pero el dolor y los cambios te vuelven vulnerable de maneras que no reconoces hasta mucho después. John me aseguró que era parte de un plan de reestructuración. Papá quería consolidar las cuentas antes de jubilarse. Mejores tasas de interés, gestión simplificada. Moví algunas cosas para optimizar sus rendimientos. Tenía sentido. John era un planificador financiero certificado con credenciales impresionantes exhibidas en su oficina. Había hecho crecer su propio portafolio con éxito. O eso creíamos. La casa en Winnetka, el Mercedes de Ashley, las escuelas privadas, todo sugería competencia y éxito. Lo dejé pasar. Luego, Robert comenzó a olvidar cosas. Detalles pequeños al principio, dónde había estacionado el auto, qué día estaba programada su cita médica. Bromeábamos sobre momentos de despiste, pero noté la preocupación en sus ojos cuando luchó por recordar el cumpleaños de nuestro nieto. El diagnóstico del neurólogo llegó en una tarde gris de noviembre. Alzheimer en etapa temprana, posiblemente acelerado por el estrés. Lo habíamos detectado temprano, pero el pronóstico era claro. Robert necesitaría niveles crecientes de cuidado durante los próximos 5 o 10 años.
Necesito que ayudes a tu madre con la planificación financiera, le dijo Robert a John después del diagnóstico. Las facturas médicas van a ser considerables. Quiero asegurarme de que ella esté protegida. John abrazó a su padre, prometió encargarse de todo e insistió en que no debíamos preocuparnos por el dinero en un momento tan difícil. Fue entonces cuando el robo real se aceleró. David Chambers me llamó un martes por la mañana, 3 meses después del diagnóstico de Robert. Su voz tenía una urgencia que nunca antes le había escuchado. Sara, necesito que vengas a mi oficina hoy. No le digas a John que te vas a reunir conmigo. Trae cualquier documento financiero al que puedas acceder. El trayecto al centro se sintió surrealista. El tráfico de Chicago, el lodo del invierno, el camino familiar por los vecindarios donde Robert y yo construimos nuestra vida. Esperaba hablar sobre portafolios de jubilación y costos de atención médica. No esperaba que David extendiera pruebas de un fraude sistemático por toda su mesa de conferencias. Esto ha estado ocurriendo durante 18 meses, explicó David, con su dedo siguiendo entradas en los estados de cuenta. Empezó justo después de que Robert anunciara sus planes de jubilación. Transferencias pequeñas al principio, luego sumas cada vez mayores sincronizadas con las citas médicas y evaluaciones cognitivas de tu esposo. Me quedé mirando los números. Retiros, cierres de cuentas, transferencias a instituciones de las que nunca había oído hablar. El patrón era innegable. Alguien con acceso a nuestras cuentas había estado vaciando metódicamente nuestros ahorros de jubilación. ¿Cuánto?, pregunté. La expresión de David era sombría. De los 3 millones originales en cuentas de jubilación y ahorros, queda aproximadamente 800,000. La casa está pagada y tienes la pensión de Robert, pero el colchón en el que contaban para los gastos médicos está casi desaparecido. Mis manos se sintieron frías. ¿Quién tiene acceso a estas cuentas? Además de ti y Robert, solo una persona tenía poder notarial y acceso total. John. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Mi hijo, mi único hijo, el hombre al que había criado para valorar la honestidad e integridad, había estado robando sistemáticamente a su padre con Alzheimer y a su madre anciana. David, ¿qué hacemos? Primero, documentamos todo. Segundo, aseguramos lo que queda. Tercero, contactamos a las autoridades. Y Sarah, voy a necesitar que te mantengas tranquila con John. No le dejes saber que hemos descubierto esto. Necesitamos reunir más evidencia antes de que pueda destruir registros o mover los activos restantes al extranjero. Conduje a casa en estado de shock. El vecindario se veía diferente de alguna manera, como si lo estuviera viendo con los ojos de una extraña. Cada recuerdo de John ahora se sentía contaminado. Las fiestas de cumpleaños que había organizado con dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo. Las matrículas universitarias para las que habíamos hecho sacrificios. El préstamo comercial que le habíamos dado para iniciar su práctica de consultoría, supuestamente pagado, aunque ahora me preguntaba si simplemente nos había devuelto nuestro propio dinero, blanqueado a través de cuentas de inversión falsas. Robert estaba en su silla cuando llegué a casa, leyendo un libro que ya había leído 3 veces ese mes. El Alzheimer era sutil, pero progresivo. A veces me miraba con total claridad. Otras veces había una neblina en sus ojos que me aterraba. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Bien, mentí. Solo diligencias. No podía decírselo. No todavía. El estrés podría acelerar su deterioro cognitivo, y lo necesitaba lo más lúcido posible para lo que venía. Esa noche empecé a documentar todo. Las visitas de John, sus ofrecimientos para ayudar, los papeles que había hecho firmar a Robert sin permitirme revisarlos primero.
cada vez que había desviado mis preguntas sobre nuestras cuentas o sugerido que estaba preocupándome innecesariamente. A las 8 en punto, Margaret Walsh tocó la puerta con una botella de vino y esa expresión conocedora que viene de 40 años de amistad. Vi tu coche en la entrada. Has estado en casa por horas, pero las luces estaban apagadas. ¿Qué pasa? Le conté todo. Margaret escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la furia y luego a una determinación sombría. «Ese bastardo calculador», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo vas a permitir que piense que se está saliendo con la suya?» Pasamos esa noche desarrollando lo que Margaret llamó Operación Rendición de Cuentas. Hicimos listas de cada activo que John podría haber comprado con dinero robado, cada vacación que Ashley había publicado en redes sociales, la línea de tiempo de cuando los gastos parecieron aumentar en relación con los retiros de nuestras cuentas. Margaret había sobrevivido a su propia traición familiar cuando su hermano intentó manipular el testamento de su madre. Sabía cómo funcionaban estas cosas. «Documenta todo», aconsejó. «Asume que has sido más cuidadoso de lo que piensas. Y Sara, prepárate. Cuando esto se haga público, tu familia nunca volverá a ser la misma». A la mañana siguiente me reuní con una abogada recomendada por David. Patricia Morrison se especializaba en casos de abuso financiero a personas mayores y tenía una reputación de ser implacable. «Señora Mitchell, lo que su hijo ha hecho se llama explotación financiera de un adulto vulnerable. Con el diagnóstico de Alzheimer de su esposo, las penas legales son severas». «¿Qué tan severas?» «Si podemos demostrar intención y patrón, lo cual parece claro en estos registros, estamos hablando de cargos por delitos graves, múltiples cargos de robo, fraude, explotación de una persona discapacitada. Podría enfrentar entre 10 y 15 años en una prisión federal». «Mi hijo, mi niño, el muchacho al que había criado para ser amable y honesto, enfrentando prisión federal». «Hágalo», dije. «Todo lo que sea necesario». Esa tarde, John llamó para saber cómo estábamos. Su voz tenía esa calidez ensayada que ahora reconocía como una actuación. «Hola, mamá. Solo quería saber cómo está papá. ¿Algún cambio?» «Está teniendo un buen día», dije, manteniendo la voz firme. «En realidad, John, quería preguntarte sobre esas consolidaciones de cuentas que mencionaste. Me gustaría revisar los nuevos estados de cuenta». Hubo una pausa, apenas perceptible. «Por supuesto, reuniré todo. Quizá la próxima semana. Tengo una presentación importante el viernes». «En realidad los necesito hoy. Mañana me reúno con nuestro contador para discutir los gastos del cuidado de Robert». Otra pausa, más larga esta vez. «¿David Chambers? ¿Hay algún problema?» «Solo estoy planificando. Ya sabes lo caras que pueden ser las residencias especializadas en memoria». «Mamá, no tienes que preocuparte por eso ahora. Papá no está en esa etapa todavía». «Pero quiero prepararme. Así que, ¿podrías enviarme esos estados de cuenta hoy?» El filo en su voz era inconfundible ahora. «Estoy en reuniones todo el día. Déjame llamarte esta noche y vemos cuál es el mejor momento para revisar todo adecuadamente». «John», dije en voz baja, «ya lo sé». El silencio se extendió, pesado, lleno de comprensión y miedo. «¿Qué saber?» «Sé sobre los retiros, las cuentas cerradas, las transferencias a instituciones en el extranjero. Sé lo que has estado haciendo». «Mamá, puedo explicarlo. Hay una explicación razonable para todo». «Entonces, explícaselo al FBI. Me reuniré con ellos mañana».
La llamada se cortó. En menos de una hora, Ashley llamó. Su voz era de pánico. «Sara, John acaba de llegar a casa a mitad del día. Está empacando archivos y haciendo llamadas. Dice que lo estás acusando de algo terrible. ¿Qué está pasando?» «Ashley, tu esposo nos ha robado más de $2 millones a Robert y a mí en los últimos 18 meses. Ha estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas de jubilación mientras Robert tiene Alzheimer». Eso es una locura. Yo nunca. Ashley, tengo registros bancarios, estados de cuenta, comprobantes de transferencias. David Chambers ha estado documentándolo todo. Tu estilo de vida, tu casa, la escuela privada de tus hijos, todo ha sido financiado con dinero robado de nosotros. Escuché algo romperse al fondo. Tal vez un vaso, tal vez la fe de Ashley en su matrimonio. Yo no lo sabía, susurró. Te lo juro, Sara, no lo sabía. Quería creerle. Ashley era materialista y obsesionada con el estatus, pero nunca me pareció cruel. No podía decir si había sido cómplice o simplemente ciegamente ignorante, pero el miedo en su voz sonaba genuino. Ashley, si no lo sabías, entonces necesitas protegerte a ti y a tus hijos. Consigue un abogado, ahora, antes de que John destruya evidencia o transfiera más dinero. Después de colgar, llamé al agente Morrison. Él sabe que lo descubrí. Podría intentar huir o destruir registros. Nos movemos ya, dijo ella. Quédate donde estás. No interactúes con John si intenta contactarte. Agentes federales llegaron a la casa de John a las 6:15 de esa tarde. Vi la cobertura de noticias desde mi sala, con Robert dormitando en su silla a mi lado, sin darse cuenta de que su hijo estaba siendo arrestado por cargos federales. Las cámaras mostraban a los agentes sacando cajas de la oficina de John. Ashley de pie en el césped, con su costosa ropa deportiva, luciendo aturdida. Los mellizos visibles por una ventana del segundo piso, con el rostro de Emma presionado contra el vidrio. Mis nietos, viendo la caída de su padre en tiempo real. El arresto fue el comienzo, no el final. Durante las siguientes semanas, la investigación del agente Morrison reveló capas de engaño que nunca habría imaginado. John no solo nos había robado, estaba ejecutando esquemas similares con otros 4 clientes, todos ancianos, todos vulnerables. Una era una viuda de 82 años que había confiado en John para administrar el pago de seguro de vida de su difunto esposo. Otro, un profesor jubilado con Parkinson, que le había otorgado poder notarial. El robo total entre todas las víctimas superaba los $6 millones. La parte verdaderamente calculadora, explicó Morrison, fue cómo lo seleccionaba. Buscaba específicamente clientes enfrentando diagnósticos médicos graves o duelo, personas abrumadas y agradecidas de que alguien se hiciera cargo. Estaba eligiendo a sus víctimas según su vulnerabilidad. David Chambers presentó testimonios sobre cómo John había falsificado la firma de Robert en numerosos documentos después de su diagnóstico de Alzheimer. Usó el deterioro cognitivo de Robert como excusa para realizar transferencias que Robert jamás habría aprobado. Incluso creó portafolios de inversión falsos para mostrarnos cuando hacíamos preguntas. John había estado planeando esto durante años, dijo Morrison. Encontramos correos electrónicos de hace 30 meses donde discutía estrategias para acceder a sus cuentas con un asociado que aún estamos tratando de identificar. Esto no fue oportunista, fue fraude premeditado. La audiencia preliminar fue breve y brutal. John apareció con un traje naranja. Su caro traje y su actitud confiada reemplazados por la mirada vacía de alguien que enfrenta cargos federales graves. Su abogado pidió fianza. Hombre de familia, profesional respetado, ningún riesgo de fuga. Pero la fiscal presentó evidencia de cuentas en el extranjero y solicitudes recientes de pasaportes para John y Ashley, a 3 países distintos. Su señoría,
El señor Mitchell estaba preparando activamente su fuga cuando supo que sus crímenes habían sido descubiertos. Es un riesgo extremo de fuga. La fianza fue denegada. John permanecería bajo custodia federal hasta el juicio. Mientras se lo llevaban, me miró una sola vez. Vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Miedo genuino. No el miedo de las consecuencias, sino el miedo de alguien que finalmente comprende que ha destruido todo lo que importaba. Ashley llamó esa noche desde un hotel. Había llevado a los niños y dejado la casa que estaba a punto de ser embargada por las autoridades federales. Sarah, necesito ayuda. No tengo acceso a ninguna cuenta. Las tarjetas de crédito están congeladas. Ni siquiera puedo comprar comida. ¿Dónde está tu familia? Mis padres están en Florida. Mi hermana en Phoenix. No tengo dinero para boletos de avión. Y Ashley, dije con cuidado, necesito saber la verdad. ¿Sabías lo que John estaba haciendo? Sabía que gastábamos más de lo que él ganaba, dijo con la voz quebrada. Sabía que algo no cuadraba, pero me dije a mí misma que era bueno con las inversiones, que tenía clientes ricos que le pagaban bien. No quise mirar más de cerca porque me gustaba nuestra vida. Ustedes y los niños pueden quedarse en mi habitación de invitados temporalmente, dije, hasta que descubran qué hacer después. ¿Por qué nos ayudarías? Porque castigar a los niños por los crímenes de su padre no es justicia, y porque Robert hubiera querido que sus nietos estuvieran cuidados, aunque su padre nos haya traicionado. A la mañana siguiente, Ashley llegó con Emma y Tyler, cada uno con una sola maleta de pertenencias. Todo lo demás, la casa, los muebles, incluso la mayoría de su ropa, sería incautado como producto del crimen. Tyler tenía 13 años, suficiente para entender lo que estaba pasando. Emma tenía 15, suficiente para sentir la vergüenza de estar asociada con un padre criminal. Se movían por mi casa en silencio, con cuidado, como huéspedes que temen molestar algo. Durante la cena de esa primera noche, Tyler hizo la pregunta que yo había temido. Abuela Sarah, ¿por qué papá hizo eso? Es difícil de explicar, Tyler. Tu padre tomó decisiones que lastimaron a otras personas. Quiso cosas que no había ganado y estuvo dispuesto a mentir y robar para conseguirlas. Pero somos su familia. ¿No le importábamos? Creo que le importaba más la imagen de tener una familia que la realidad. Quería parecer exitoso más de lo que quería ser honesto. Emma empujaba la comida en su plato, sin comer. Todos en la escuela están hablando de eso. Dicen que nosotros también somos criminales, que deberíamos haberlo sabido. No son responsables de las decisiones de su padre, dije con firmeza. Pero sí son responsables de sus propias decisiones de ahora en adelante. Pueden aprender de esto y convertirse en mejores personas, o pueden poner excusas y repetir sus errores. Robert entró entonces a la cocina, confundido por la presencia de niños en la casa. ¿Quién son estas personas?, me preguntó. Son tus nietos, Emma y Tyler. Se quedarán con nosotros un tiempo. Él estudió sus rostros y por un momento regresó la claridad. Los hijos de John, dijo. ¿Dónde está John? Está afuera, dije con suavidad. Estará afuera por un tiempo. Robert asintió lentamente, aceptándolo como ahora aceptaba la mayoría de las cosas, sin comprender del todo, pero sin resistirse. El juicio comenzó 4 meses después. El caso de la fiscalía era abrumador. Registros bancarios, documentos falsificados, testimonios de las víctimas,
contabilidad forense que rastreaba cada dólar robado. La defensa de John era débil. Su abogado intentó argumentar capacidad disminuida debido al estrés y la presión financiera. Pero la fiscalía presentó evidencia de vacaciones de lujo reservadas la misma semana en que John transfirió cientos de miles de dólares de las cuentas de las víctimas, extractos de tarjetas de crédito con compras de diseñador hechas horas después de cerrar el fondo de jubilación de un cliente anciano. Yo testifiqué el segundo día. Repasé la línea de tiempo del descubrimiento, los estados de cuenta falsos, las mentiras. Pero el momento que más impactó a la sala llegó cuando el fiscal preguntó por Robert. Señora Mecho, ¿cómo ha progresado la condición de su esposo durante esta investigación? Robert está en una etapa media de Alzheimer ahora, dije. No siempre recuerda el nombre de su propio hijo, pero recuerda ser cuidadoso con el dinero. Recuerda haber trabajado duro para construir nuestros ahorros y a veces en sus momentos de mayor lucidez pregunta por nuestras cuentas de jubilación. ¿Qué le dice usted? Le digo que todo está bien, porque explicarle que su hijo robó sus ahorros de toda la vida le rompería lo que queda de su corazón, y no voy a hacerle eso. John lloraba abiertamente en la mesa de la defensa. Su abogado intentó vegetar, alegando manipulación emocional, pero la jueza lo desestimó. Otras víctimas testificaron. La viuda que había perdido el seguro de vida de su esposo, el profesor que apenas podía costear su medicación para Parkinson ahora, un hombre de 85 años que había confiado en John para administrar el fondo universitario de su hija y lo perdió todo. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza Patricia Williams revisó la evidencia metódicamente antes de hablar. Señor Mecho, en mis 25 años en este estrado, he visto delitos financieros de toda clase. Lo que distingue su caso es la explotación calculada de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, personas mayores con demencia, viudas recientes, individuos discapacitados que confiaron en usted para proteger sus intereses. Ella hizo una pausa y miró a John directamente. Usted no robó para alimentar a su familia ni para pagar atención médica. Robó para financiar membresías en clubes de campo y vacaciones en Europa. Robó mientras las capacidades cognitivas de su propio padre se deterioraban, sabiendo que él no podía entender ni detener lo que usted estaba haciendo. Por lo tanto, le impongo una sentencia de 14 años en una prisión federal, seguida de 5 años de libertad supervisada. Restitución total a todas las víctimas, además de sanciones e intereses. Y señor Mitchell, espero que pase cada día de su condena pensando en las personas cuyas vidas ha destruido. 14 años. John tendría 65 cuando saliera en libertad. Sus hijos serían adultos. Su matrimonio probablemente habría terminado. Cuando los agentes se lo llevaron, me miró por última vez. Vi algo que podría haber sido gratitud mezclada con remordimiento. Tal vez entendía que yo lo había salvado de convertirse en algo aún peor. Afuera del tribunal, los reporteros gritaban preguntas. ¿Cómo se siente con respecto a la sentencia de su hijo? ¿Qué mensaje quiere enviar a otras familias? ¿Está satisfecha con el resultado? Me enfrenté a las cámaras, rodeada de otras víctimas que habían encontrado valor gracias a la acusación. La justicia no borra el daño, dije. Mi esposo tiene Alzheimer. Hemos perdido ahorros que nos tomó 40 años construir. Otras familias han sufrido incluso más. Pero hoy se envía un mensaje de que el abuso financiero a los ancianos tiene consecuencias serias, que las familias no pueden proteger a criminales solo porque comparten ADN, y que ser padre de alguien no significa permitir sus crímenes. Esa noche,
Me senté con Robert en la sala de estar, uno de sus días más lúcidos. «Algo pasó con John», dijo. «Puedo notarlo aunque no hables de ello». «Sí», respondí suavemente. «John cometió errores muy serios. Lastimó a personas». «¿Está en problemas?» «Está enfrentando las consecuencias de sus decisiones». Robert asintió despacio. «Intenté criarlo bien». «Lo hiciste. Le enseñaste sobre la honestidad e integridad. Él eligió ignorar esas enseñanzas. Ese no es tu fracaso, es el de él». La enfermedad le estaba arrebatando tanto a Robert, su memoria, su independencia, su sentido de sí mismo. Pero en ese momento me miró con absoluta claridad. Eres más fuerte de lo que jamás te di crédito, dijo él. Más fuerte de lo que sabía que podía ser, respondí. 3 semanas después llegó una carta, la letra de John en el sobre. Casi la tiré sin abrir, pero algo me impulsó a leerla. Mamá, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas que ser descubierto probablemente me salvó de destruir por completo mi humanidad. Estaba planeando tomarlo todo. Si no me hubieras detenido, los habría dejado a ti y a papá sin nada. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para hacerme responsable. Gracias por no permitir que siguiera lastimando a más personas. Y gracias por cuidar de Emma y Tyler, aunque yo traicioné tu confianza. Ellos te necesitan más de lo que me necesitan a mí ahora mismo. Espero que algún día comprendan que tener una abuela con integridad les enseñó más que tener un padre que se salió con la suya en sus crímenes. Guardé la carta en mi joyero, junto al anillo de bodas de Robert y el reloj que usaba cuando construyó su carrera a través del trabajo honesto. Ashley se quedó con nosotros durante 6 meses mientras volvía a ponerse de pie. Encontró un trabajo administrando una boutique. Se mudó a un apartamento modesto. Comenzó terapia para trabajar la vergüenza de haber permitido el estilo de vida de John mediante la ignorancia voluntaria. Ella y los niños visitaron a John una vez en prisión. No salió bien. Emma le preguntó por qué lo había hecho y John no tuvo una respuesta que la satisfaciera. Tyler le dijo que estaba decepcionado y avergonzado. Ashley pidió el divorcio. Pero poco a poco construimos algo nuevo, cenas familiares donde hablábamos con honestidad sobre consecuencias y decisiones, tardes de tareas en la mesa de la cocina, domingos en el parque en los buenos días de Robert, viendo a sus nietos jugar mientras él no siempre recordaba sus nombres, pero sabía que los amaba. Emma comenzó a hacer voluntariado en un centro de ancianos trabajando con pacientes de Alzheimer. Dijo que eso le ayudaba a comprender por lo que estaba pasando el abuelo Robert. Tyler se unió al equipo de matemáticas y hablaba de convertirse en contador, uno honesto que ayudara a las personas en lugar de robarles. Tengo 70 años ahora. La condición de Robert ha progresado hasta el punto en que necesita cuidados de tiempo completo que yo no puedo proporcionarle sola. Lo hemos trasladado a un centro especializado en pacientes con Alzheimer. La ironía no se me escapa. Estamos pagando por su cuidado con lo que queda de los ahorros que John no alcanzó a robar. Algunos días Robert me reconoce, otros días soy una amable desconocida que lo visita con frecuencia. Pero me siento con él cada tarde, le tomo la mano y le cuento historias de nuestra vida juntos. A veces le digo que lo hicimos bien, que criamos a un hijo que tomó decisiones terribles, sí, pero también a un hijo que está enfrentando las consecuencias. Y que enseñamos a nuestros nietos que la integridad importa más que la imagen. El mes pasado, Emma fue aceptada en el programa prejurídico de Northwestern con una beca completa. Quiere especializarse en Derecho de Defensa para adultos mayores. Kyler ganó un premio estatal de ciencias por un proyecto que analizaba la educación financiera en las escuelas. Se están convirtiendo exactamente en el tipo de personas que Robert y yo esperábamos formar. Personas que aprenden de los errores en lugar de repetirlos. Personas que valoran la honestidad por encima de las apariencias. Personas que entienden que el verdadero éxito no se mide en membresías de clubes campestres ni en vacaciones europeas. Se mide en poder mirarte al espejo y gustarte lo que ves.
John será liberado cuando tenga 65 años. No sé qué tipo de relación tendremos entonces, si es que tendremos alguna, pero sé que hice lo correcto. Protegí a otras personas vulnerables de convertirse en víctimas. Les enseñé a mis nietos que las consecuencias importan. Honré el trabajo de toda la vida de Robert negándome a permitir que nos lo arrebataran sin responsabilidad. La justicia, he aprendido, no se trata de venganza. Se trata de restaurar el equilibrio, de decir que hay líneas que no pueden cruzarse sin consecuencias. Se trata de negarse a permitir daño solo porque quien lo causa es alguien a quien amas. Estoy viviendo en la casa que Robert y yo compramos hace 40 años, criando a nietos que me llaman todos los días, visitando a mi esposo que a veces recuerda que me ama y durmiendo en paz por primera vez en años, porque sé que hice todo lo que podía para proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Si estás enfrentando algo similar, si alguien en tu familia está explotándote a ti o a alguien que amas, quiero que sepas que hablar no es traición. Es amor en su forma más pura. Es negarte a permitir que alguien a quien quieres se destruya a sí mismo y a los demás. Es elegir la justicia por encima de la comodidad. Y sí, será difícil. Tu familia nunca volverá a ser la misma. La gente te juzgará, te cuestionarás constantemente. Pero la alternativa es ser cómplice del daño. Es permitir la destrucción, es enseñar a la siguiente generación que la lealtad familiar significa proteger a los criminales en lugar de proteger a las víctimas. Yo elegí la responsabilidad, elegí la justicia, elegí ser fuerte en lugar de cómplice. Y volvería a tomar la misma decisión. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Recuerda que la fortaleza no consiste en ser invulnerable, sino en hacer lo correcto incluso cuando todo en ti quiere mirar hacia otro lado. Se trata de proteger a los vulnerables incluso cuando el depredador es tu propio hijo. Se trata de enseñarle a la siguiente generación que la integridad importa más que la conveniencia. Robert siempre decía que lo correcto rara vez es lo fácil. Tenía razón, pero hacer lo correcto significa que luego puedes vivir contigo mismo. Y al final, eso es todo lo que realmente tenemos, la capacidad de mirarnos al espejo y respetar a la persona que vemos. Mantente fuerte, mantente honesto y nunca, jamás, dejes que alguien te robe la dignidad solo porque es de tu familia. Porque la familia no se trata de proteger criminales, se trata de protegernos unos a otros de convertirnos en víctimas. Esa es la lección que espero que mis nietos lleven adelante. Ese es el legado que Robert y yo estamos dejando. No riqueza ni estatus, sino integridad. Y eso es algo que nadie podrá robar jamás.